Bueno, hoy les voy a compartir Lucas 17. Lucas 17, versículo 20 al 24. Miren, les voy a decir la verdad, estos mensajes no se predican en las iglesias. No se predican en las iglesias y los que los hacen son pocos. Las iglesias que lo hacen son pocos. Y es un tema que nos va a poner a reflexionar. Es un tema que nos va a poner a reflexionar porque tiene un mensaje bien profundo. Dice, no hay conexión. Dice, preguntando a los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Diga conmigo, advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y dice, y os dirán, helo aquí o helo ahí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así dice la Reina Valera. Entonces el tema de hoy, el título es, ojo, estás en la fila equivocada. Ojo, estás en la fila equivocada. Es un mensaje de reflexión. De pronto no es un mensaje de muchos aplausos, pero es un mensaje que nos va a ayudar a que nos estamos acercando a algo que tú y yo tenemos que estar preparados. Entonces fíjate que este discurso entre Jesús y los fariseos sucedió 2 días antes del arresto de Jesús. 2 días antes del arresto de Jesús. Los fariseos le preguntaban, a lo que Jesús le respondió, bueno, el reino de los cielos está entre vosotros. Pero los fariseos no entendían qué quería decir Jesús con esta palabra que el reino de los cielos está entre nosotros. No lo entendían porque su conciencia estaban totalmente entenebrecidas, o sea, estaban confundidos. Es decir, lo que Jesús quiso decir era que el reino estaba en medio de ellos. Estaba en Jesús, el mismo Señor, representaba el reino de los cielos. Jesús era la personificación del reino y prácticamente ellos no pudieron percibir que el reino estaba delante de sus narices. Ahora, lo triste de la generación de Jesús fue que vio y escuchó al Mesías. Esta generación vio al Mesías, lo escuchó y no lo reconocieron. Mira qué tremendo. Y no lo reconocieron. Mira, es difícil. El ser humano es demasiado difícil. Que muchas veces cuando Dios nos habla, no estamos apercibidos. Muchas veces Dios nos está hablando y no estamos apercibidos. Sin embargo, Jesús advirtió que antes de su segunda venida iban a venir falsos profetas, iban a venir falsos maestros, iban a venir falsos pastores. Estamos en el tiempo del engaño. En pocas palabras, si miramos el versículo 21 y 22 de Lucas 17, dice algo tremendo y el mismo Jesús le dice, miren, en aquellos tiempos, muchos dirán, aquí está el Mesías, está por allá, está por acá. Mira qué tremendo. ¿Ya? Y
estamos en el tiempo de los engañadores dispuestos, que están ellos, ¿para qué están los engañadores cerca de la iglesia? Para desviar a los más ingenuos. ¿Ya? Y aquí viene el primer punto, importante, porque ¿cuál es el problema de la gente que va a entrar por la puerta ancha? Porque la Biblia dice que la multitud entrará por la puerta ancha y pocos son los que entran por la puerta estrecha. Ustedes saben que la puerta ancha es ¿qué? El mundo, el placer. Y la puerta estrecha es ¿qué? El reino de los cielos. La pregunta es, ¿por qué la multitud está escogiendo un camino errado, un camino distinto? Y el primer punto, iglesia, es que a esta generación, ¿por qué van a ser engañados? Bueno, porque tendrán poco discernimiento de espíritu. Y este es el primer punto. El primer punto es por qué la mayoría de la gente se va a perder. Y el primer punto es porque tendrán poco discernimiento de espíritu. Recuerden que el discernimiento es algo donde tú distingues entre lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. O lo que es verdadero o algo que aparentemente es verdadero pero tiende a la mentira. Ese es discernir. Entonces, una de las causas donde la gente estará desapercibida cuando Cristo venga es que la mayoría de las personas, aún cristianos, no tendrán el discernimiento de espíritu. Y ese es el primer punto que quiero tocar, porque es importante que en estos tiempos tú tengas la conciencia despierta, que el Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Y sabes qué? ¿Por qué la mayoría de la gente tendrá falta de discernimiento? Porque a ellos les interesa otra cosa. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice que la mayoría seguirán los milagros, seguirán los prodigios. Solo les interesa los milagros, las señales y los prodigios. Pero son generación que tiene poco tiempo para estar delante de Dios. Hay gente que está enamorada de los milagros, pero no de la palabra. Hay gente que está enamorada de que Dios les dé, pero no se comprometen con lo que la palabra dice. Entonces la Biblia dice que aún los escogidos podían seguir el engaño o van a seguir siendo engañados. O sea, en esta época debemos estar escépticos con las cosas que aparentemente se ven como algo real. Tenemos que tener cuidado a quienes invitamos a casa. Tenemos que tener cuidado a quienes estamos escuchando. Tenemos que tener cuidado en las redes a quienes estamos siguiendo. Y la Biblia dice que el árbol por su fruto, ¿qué? Se conoce. Se conoce. Entonces, primer punto es eso. ¿Por qué la mayoría no entrarán al reino del cielo? Por su poca capacidad de discernimiento. Eso es algo que se siembra cuando estamos orando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará ¿qué? En el reino de los cielos. Yo he conocido gente que lleva una vida de doble moral, que van con sus esposas a las iglesias y les están siendo infieles con la mirada. E incluso algunos son más atrevidos en que han ido y han salido con otras hermanas de la iglesia, pastores. Ustedes no tienen idea de las mujeres que me vienen a poner quejas de ciertos pastores de que la están enamorando y tienen sus esposas. Es algo inaudito. Eso es algo que yo digo, wow, pastores que no han nacido de nuevo. Y piensan que la vida espiritual es un juego, que el cristianismo es algo momentáneo. O sea, ahí te das cuenta que la gente no tiene sensibilidad a lo que se les viene. Y tú tienes que cuidar tu salvación, tu altar.
No te dejes robar la paz y la tranquilidad por cosas que se van a quedar aquí. Dile al que está al lado, hay cosas que se van a quedar aquí. Todo se va a quedar aquí. Te enojas por tontería. Te roba la tranquilidad por necedades. Todo te ofende, todo te lastima. Y yo pienso que ya estamos en una etapa, hermanos, en que ya la venida del Señor está cerca y tenemos que madurar. O maduras o maduras. En este tiempo tenemos que ser sordos a las ofensas, ciegos a la tentación. Hola. Dígale que está al lado, estamos en tiempos peligrosos. Y nos invaden de fútbol, de películas, de canales, para que tú no estés pendiente del peligro que te puede estar asediando a ti y a tu familia. Nos tienen distraídos. Y espero que no me vayan a quitar, YouTube no me vaya a quitar ese video por lo que estoy diciendo. Nos tienen distraídos. El bendito celular nos tiene distraídos. Tenemos que cuidar, Pablo, que tenemos que cuidar nuestra salvación con reverencia. La salvación no es un juego. Qué lindo Dios. Punto número 2. Versículo 26 y 28 hablan de dos personajes importantes en la Biblia, Noé y Lot. Ambos tenían algo en común. Lot y Noé tenían algo en común. Y era que ellos vivían en una sociedad consumista y egocéntrica. Óyeme, Noé y Lot, donde Jesús los nombra en el versículo 26 al 28, Jesús habló de ellos dos. Y los dos vivían en una sociedad consumista y egocéntrica. ¿Y sabes qué había en ambas épocas? La gente comía, la gente bebía y celebraban bodas. Ahora, pastor, ¿es pecado comer? ¿Es pecado beber? ¿Es pecado estar asistiendo a una boda, a un matrimonio? No, no hay nada malo en comer, no hay nada malo en casarse. Son actos comunes de la vida. El problema es que la generación de ambos, es decir, de Noé y Lot, vivían como si Dios no existiera. Como si Dios no existiera. Y aquí viene el segundo punto, ¿verdad? Que esa gente desconocía la realidad de un futuro juicio de Dios. Y este es el punto 2. El desconocimiento. La primera es falta de discernimiento. El segundo, la falta de conocimiento de la gente. No se dan cuenta lo que viene a futuro. Porque ¿qué viene a futuro? A ver, ¿qué viene a futuro? Para la iglesia y para el mundo, ¿qué viene? ¿Qué viene? El juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. Esto no es un mensaje de gloria a Dios, el juicio, gloria a Dios. Pero es algo real. Es algo que yo no puedo dejar de predicar porque fue el mismo Espíritu Santo que me lo dijo. Dice, háblale a la iglesia, porque mi venida está cerca y muchos están desapercibidos. No están preparados si Cristo viniera hoy. Y lo bueno es que yo tengo como más de 200 prédicas ahí guardadas y las que yo sacaba eran parecidas al mensaje. Y después mi esposa me dijo, mira, lo que tú vas a hablar, yo lo leí hace 2 días. Y dice, ahí está Dios. Ahí está Dios afirmando en que queda poco tiempo y nos tenemos que preparar. Dile al que está al lado, prepárate. Pero háblale duro, prepárate. Ahora, los moradores que habitaban con Lot eran diferentes a los de Noé.
aunque las circunstancias algunas eran parecidas. Ahora, la generación de Noé, ese es el, ok, pero ponme por favor el versículo, que yo lo lea. Lucas 17, del 26 al 28. La generación de Noé, perdón, los que habitaban con Lot eran diferentes a los Noé, ¿verdad? ¿Cuál era la similitud y la diferencia? Que la generación de Lot era escéptica, era diferente a la Noé, aunque las circunstancias eran casi parecidas. Digamos que la generación de Lot no creía, oye, que la ciudad iba a ser devastada. La ciudad iba a ser devastada. Se reían de Lot, incluyendo a las parejas de sus hijas. Dice, viejo loco, fanático, solo a ti se te ocurre esa locura, que Sodoma va a ser destruida. Y se reían del pobre viejo. ¿Sabes qué fue el problema de ellos? No hicieron los preparativos para evacuar. Y mucho menos de andar alarmado. Porque cuando Dios hace una advertencia y tú no te preparas, ay Dios mío, o no nos preparamos, ahí me incluyo yo. Entonces, ellos, los moradores de Lot, ni siquiera andaban alarmados. Pero ¿sabes qué era lo lindo? Que Dios no quería destruir la ciudad. No quería destruir la ciudad hasta que Lot saliera. Y así como en el tiempo de Lot, hoy, la gente ha adoptado una actitud burlona. Burlona. Así también es la gente de estos últimos tiempos. El mundo aplaude, les agrada. Los músicos que hablan barbaridades, los persiguen, los premian, hasta les pagan a los bandidos de este país. Pero hay si un pastor le cobra los impuestos, ahí sí todo el mundo, a los bandidos sí les pagan, pero a nosotros que llevamos bien la palabra, sí nos cobran impuestos. ¿No te das cuenta que el mundo está mal? El problema de Lot no era solamente con los habitantes de ese lugar, ni con sus hijas. Había algo delicado. Su esposa daba la impresión que la esposa era una mujer obsesiva. Y ojo contigo, un hombre, porque tú eres a veces obsesivo y tu mujer a veces eres obsesiva con mi voluntad, te dice Dios. No es lo que tú digas ni lo que tú pienses, es lo que Dios diga, te dice Dios. Eres obsesiva. Era una mujer que quería hacer las cosas a su manera y le trajo problemas a la mujer de Lot. No estaba preparada para abandonar lo que le pertenecía, entre comillas, a ella. Y fue tan mala su decisión que el mismo Jesús hace mención de su mala actitud el día del juicio. Jesús dijo, acordado, ahí en Lucas dice, acordado de la mujer de Lot. Oye, tremendo. Ni siquiera habló del marido, de la pareja, de la hija. Habló fue de la esposa de Lot. Dice, acordado de la mujer de Lot. Mira qué cosa terrible. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué ella miró hacia atrás? Ustedes saben la historia, ¿verdad? Que ella miró hacia atrás.
Miro hacia atrás. ¿Cuál fue el problema de mirar hacia atrás? Cuando Dios dijo que no lo hiciera. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que ella quiso regresar a su casa y rescatar algo. A lo mejor se le olvidó las llaves. Dejé las llaves en la puerta de la casa. ¿Para qué diablos iba a regresar a buscar las llaves? Si eso Dios lo iba a destruir. Y así hay gente que se va a morir y todavía está peleando la herencia, como que piensa que toda la vida van a estar viviendo. A lo mejor se regresó. ¿Sabes que hay cristianos que les cuesta soltar cosas que le aparentan alguna seguridad? Cristianos y no cristianos. Hay cosas que tú no has querido soltar. Pero, óyeme, en el transcurrir del tiempo, esos cristianos se darán cuenta que esas cosas que aparentemente dan seguridad, al final no son tan necesarias. Hay cosas que son necesarias, claro. El vestido, el alimento, tu casa, el auto, hasta el aire acondicionado que ayuda a estos calores terribles que están haciendo. Son cosas necesarias, pero que no son cosas más importantes que el reino de los cielos. Gracias por los amén. La mujer de Lot, ¿sabes qué representa la mujer de Lot? El apego a lo temporal. Una cosa es que usted disfrute lo temporal, pero otra cosa es cuando usted se apega a lo temporal. Diga el que está al lado, no se apegue, no te apegues. No te apegues, Diana, no te apegues, Toño, no te apegues, Boris. Si tienes un árbol de mango en la casa, disfruta con los mangos. Pero no vayas a pelear al vecino porque el vecino te esté robando el bendito mango. Oye, por favor. Gente que pelea hasta por un mango porque el vecino le arrancó la... Dios mío. Disfruta. Si tienes un vestido nuevo, disfrútalo. Si tienes un maquillaje nuevo, disfrútalo. Pero no te apegues a las cosas. Si te apegas a las cosas, vas a tener una vida tormentosa. ¿Quién me lo cogió? ¿Quién me lo abrió? ¿Quién me lo dio? O sea, por favor. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Al final esta pobre mujer, de nada le sirvió mirar atrás. Perdió su vida. Su vida se paralizó al convertirse en una estatua de sal. Eso es la estatua de sal es producto de una mezcla de componentes o elementos naturales que estaban cayendo sobre la ciudad de Sodoma. ¿Sabes cuál es el problema de la mujer de Lot? Que era una mujer que no estaba agradecida con Dios. A sabiendas que Dios la quería sacar de ahí para llevarte a un lugar mejor. Y yo te voy a decir algo. Tú no te quieres mover en el lugar donde Dios te quiere mover. Y tienes que hacerlo. Y te conviene. Porque cuando Dios te mueve es para darte algo mejor. Peleamos con Dios. Luchamos con Dios. Era una mujer difícil. Sabiendo que Dios quería sacarla de su mala calidad de vida, su mal estilo de vivir la vida, y quería llevarla a un lugar mejor, donde aún quizás en esos lugares la inmoralidad era menos visible que donde ella estaba viviendo.
O sea, le convenía a ella y a sus hijas. Pero su corazón, ¿qué había en su corazón? Había descontentamiento, había insatisfacción. Entonces, cuando Dios nos mueve es por algo. Dios no nos mueve por accidente. Diga conmigo, Dios no me va a mover por accidente o por capricho. No. Todo lo que Dios mueve alrededor de ti, aunque no entiendas, es porque te trae grandes beneficios. ¡Muévete! Te tienes que mover. Hacer la voluntad de Dios. Hay gente que tú tienes que dejar. Porque hay gente que te está deteniendo. Cuando te hablo de dejar, no estoy diciendo que dejes a tu esposo. Ojo, reprendo eso. El pastor me dijo que dejara a mi esposa. No. Ojo con eso. Te estoy hablando de personas que no quieren ir a la par contigo. Tú tienes que avivarte. Porque ¿sabes qué da tristeza? En que aparentemente estamos vivos y delante de Dios estamos muertos. Espiritualmente hablando. Te voy a dar un consejo. Déjate mover por Dios y no por el hombre. ¿Sabes que en los días, me voy a ir del otro personaje, de Noé, muchas personas en el final de los tiempos, como eran las personas en el tiempo de Noé, serán ignorantes de su mal estilo de vida. Para ellos se ve algo natural. Para muchos que no quieren acercarse a Dios, su vida está llena de antojos. Pero ellos no saben que en cualquier momento su vida se apagará. Su vida se apagará. Y lo más terrible, que después ellos jamás encontrarán un reposo eterno a su alma. Será un alma atormentada por la eternidad. ¿Y saben qué van a ver ellos delante de sus ojos? Una densa oscuridad. Si usted a veces se desespera por 3 días sin ver luz, sin tener luz, ahora imagínese una eternidad en la oscuridad. Una vida eterna en la oscuridad. ¿Usted sabe lo que es eso? Terrible. Cuide sus pensamientos. Cuide su manera de hablar. Quizás su vida está en cuidados intensivos. Mira, cuando Dios nos ama, Él nos cuida, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Una vez hablando con un gran líder en otra ciudad, me confesó algo y me decía, mira, Dios cómo me ama. Porque yo tengo mi esposa y mis hijos. Y donde yo trabajaba me gustaba una compañera de trabajo. Y ya yo no estaba entusiasmada, y ella también estaba entusiasmada conmigo. Y yo le decía, qué linda te ves, hermosa. Y ella, ay. Y era un hombre que conoce de Dios. Pero él hacía como nadie lo veía. Y siempre que él la invitaba a ella, había un inconveniente. Fíjate lo que hace Dios. Hasta que un día, un niño así, y el otro niño era así, pero uno de los niños le dijo, papi, tuve un sueño contigo. Y lo bueno que lo dio delante de la mamá, pero como no, él era el único que iba a entender lo que hace Dios. Dice, papi, tuve un sueño contigo. Sí, mijo, ¿qué soñaste? Soñé que mi mamá y mi hermanito y yo no íbamos en un ascensor, pero íbamos hacia arriba. Y tú ibas en un ascensor, ibas hacia abajo, pero abajo era pura oscuridad. Entendió todo. Diga conmigo, yo voy a cuidar mi salvación. Dile al que está al lado, cuida tu salvación. Los dos.
La generación de Noé y la generación de Lot fueron advertidos. El problema fue que no le creyeron a las advertencias. Dios hoy nos está advirtiendo que su venida está cerca. Más cerca de lo que tú crees. ¿Sabes qué hicieron los ángeles? Los ángeles arrebataron a Lot. Dice, mira, no hay tiempo. Tienes que salir deprisa. Y cuando Lot salió, a los pocos segundos cayó fuego sobre Sodoma. Y después cayó fuego sobre Gomorra. ¿Y por qué? Porque el pecado de ambas ciudades ya se había desbordado. Esto no me lo vayas a grabar, esto es para la iglesia. Gracias, Leo. Una vez alguien de X país mandó juicio sobre Barranquilla por algo que había pasado aquí. Y yo le dije, no seas así, porque cerca de ti vive una ciudad que se llama Las Vegas, y Las Vegas es la ciudad del pecado. Y si Dios no la ha destruido, ¿por qué va a destruir a Barranquilla? Me eliminó del Facebook enseguida. Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que luchar por nuestra ciudad. Tenemos que orar por Barranquilla. Todas esas bandas delincuenciales que hay aquí, hay que orar para que ellos se conviertan, o si no, que Dios haga con ellos según su voluntad. ¿Sabes en qué se convierte el loco? Se convierte en un modelo de la iglesia. Pablo lo explicó antes, Pablo lo dio a entender que antes de que venga el juicio de Dios, la iglesia será apartada por los ángeles hacia un lugar específico. Fíjate cómo es de Dios tan lindo que cuando Él venga, la iglesia será apartada de los impíos, de los tramposos, de los engañadores, de los extorsionistas, de los corruptos políticos, de todo lo que es corrupción, los adúlteros, los mentirosos. ¿Qué dice? Yo quiero que sí coloquemos eso ahí, Boris, porfi. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice Pablo. Yo te lo mandé por el WhatsApp. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, dice así, pues es justo que Dios haga sufrir a quienes nos hacen sufrir. Mira qué tremendo. A que eso no se predica en las iglesias porque después la iglesia no viene más. Mira lo que dice, eso lo escribió Pablo, no lo inventé yo. Dice, pues es justo que Dios haga sufrir a quienes nos hacen sufrir a ustedes. O sea, está hablando de la iglesia. Y que a ustedes, los que sufren, les dé descanso. Estamos batallando, estamos sufriendo, pero Dios nos está dando a la vez descanso. Esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles. Sus ángeles poderosos, viniendo del cielo entre llamas de fuego. Y vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. ¿Estamos preparados para ver a Jesús en los cielos con los ángeles? Aquí, en Barranquilla City, viene. Jesús viene con sus ángeles. La pregunta es, ¿dónde están aquellos que vienen los domingos? Que son tan inconstantes. ¿Qué estarán haciendo? Me imagino que estarán haciendo algo más importante que, mira, cuando tú no tienes a Dios, el servicio de Dios los domingos es porque todavía Dios no es prioridad en tu vida. Porque cuando Dios es prioridad en tu vida, tú dejas todo listo para venir el día a escuchar el mensaje. Porque Él lo dejó claro, 6 días trabajará y el séptimo descansará.
El Señor dice que Él vendrá y no habrá excusa, porque Él ha demorado en venir para darnos tiempo para arrepentirnos. Dice el versículo 34 de Lucas 17. Les digo que aquella noche estará uno en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahí hay dos grupos, los que se quedan y los que se van. ¿En cualquiera estará usted? ¿En cualquiera estará usted? ¿En los que se quedan o en los que se van? Tremendo. Los únicos que salieron de Sodoma fue Lot y su familia. El resto se quedó. Y solo vieron el esplendor fuertísimo de fuego que venía del cielo. Claro, se incendió toda la ciudad. Se quemó toda la ciudad de Sodoma. Y así también será la segunda venida de Cristo. Iluminará el cielo. CNN en español estará grabando. Todo el mundo con su video, con su cámara de video, con su celular estará grabando cuando Jesús venga. Y dice la palabra que muchos llorarán. ¿Y por qué, pastor? Porque será demasiado tarde. Porque la venida del Señor será de manera pública, en el cual todo ojo lo verá. Así es Apocalipsis. Todo ojo lo verá. Por eso que usted tiene que orar por su familia. Porque de que viene el Señor. Y la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. Es decir, un ladrón cuando entra a una casa, es raro el ladrón que entre de día. Tiene que estar la casa vacía. Pero el ladrón por general entra en las noches. ¿Por qué creen que entra en las noches? Porque la gente está ¿qué? Eso es lo que quiere decir el Señor. A propósito del ladrón, una vez una tía mía que ya murió vivía sola con su hijo en una casa inmensa de 2 pisos. Y mi tía tenía una costumbre, era que ella siempre a las 4 de la mañana se levantaba. O sea, era como un hábito. Y el hábito de ella era siempre ir a la nevera. No sé, a beber agua, lo que sea. Siempre era como un hábito de ella levantarse a las 4. Y dice que ella se levantó a las 4. Y cuando ella prendió el foco, encontró un ladrón tomándose la leche. Ella pegó el grito y ese pobre ladrón, Dios mío, tiró la leche, corrió. Ya tenía el televisor en la calle. Ya tenía la licuadora, el horno microondas, todo. ¡Bueno! Oye, qué ladrón tan sinvergüenza. Tenía hambre y se tomó la leche. Esa historia cada vez que me acuerdo me río. Cuando vine el sinvergüenza sobrino tenía todo ya afuera, ya casi ya países. La leche. Salvado por la leche. Salva. Ella se salvó por la leche. De que no le robaron más nada. ¿Qué dice? ¿Por dónde llegué? Ok. Entonces mira qué tremendo que el reino de los cielos, cuando venga, el uno será dejado por los ángeles, otros serán apartados. Y ahí sí entra el tercer punto y el último. Y este es importante. En las 2 filas serán reunidos en el lugar que le pertenece. Mira, tremendo. Solamente habrá 2 filas. Y en cada fila serán reunidos al lugar que le pertenece. Ojo con las filas que vayas a escoger. Ojo.
Porque no todas las filas que hagas en la vida te van a convenir. El versículo 33. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la condición de pertenecer a un grupo de los escogidos y al grupo de los no escogidos? ¿Cuál es la condición? ¿Cómo sé yo que pertenezco al grupo de los escogidos? Porque, oye, el simple hecho que tú estés en una iglesia no te hace salvo. ¿Cuál es la condición de pertenecer al grupo de los escogidos y de los no escogidos? Búscame el versículo 33. Yo quiero que tú lo anotes. Versículo 33 de Lucas 17. ¿Sabes qué dice? Ahí está. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda por causa de mí, la salvará. ¿Y eso qué significa, pastor? ¿Eso qué significa? Bueno, que el Señor nos está diciendo aquí que todo aquel que quiso vivir su vida a su manera y no hacer la voluntad de Él, se perderá. Se va a perder. Pero todo aquel que sacrificó su comodidad, sacrificó su voluntad, el que abandonó las cosas del mundo, los deseos del mundo, por hacer la voluntad del Padre, esos sí serán salvos. Dios te bendiga porque hay cosas que en tu vida tú has sacrificado. ¿O no? Ya no eres tan orgullosa. Ya no te dicen alias la peleonera. Has muerto, estás muriendo de la vieja naturaleza. Y seguirá Dios procesándote. Entonces fíjate, en aquel día se hallarán personas desesperadas para ser aprobadas en el reino de los cielos, pero será demasiado tarde. ¿Y por qué? Porque fueron personas que se aferraron al estilo de este mundo. No te aferres al estilo de este mundo. No te aferres. Mira, cuando uno quiere dejar algo, lo deja. ¿Qué es lo que me da tristeza? Ese es el dolor más grande, el versículo 34 y 35. Dice, los unos serán tomados y los otros serán dejados. Literalmente, cuando dicen tomado, significa recibido. ¿Ya? Y la otra palabra que es dejado, significa poner a un lado. Los ángeles dicen, usted para allá, no, que yo para allá. No es que yo me arrepentí, fuera, para allá. No pelee, para allá. Así como cogían los alemanes a los judíos, los echaban hacia un lado, a quemarlos. En la ciudad de Polonia, qué dolor. Creo que se llama Auschwitz. Creo que se llama esa ciudad Auschwitz. El holocausto de Auschwitz. Más de 6 millones de judíos. Bueno, así seremos apartados. En este grupo, el último, los dejados, son los excluidos del reino de Dios. Por oponerse a la verdad. Por oponerse a la verdad. Por llevar una vida bastante cuestionada. Serán puestos a un lado por medio de los ángeles, como dijo Jesús, lo dijo en la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red. En fin, hay muchas parábolas donde Jesús hace mención donde los ángeles llegarán como un ejército armado. Si usted para allá, usted para acá, ay, ¿para qué se lo llevan? Para allá, así. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Apocalipsis 6, 15 y 16. Dicen que la gente poderosa, no voy a mencionar nombres, a nivel mundial, los poderosos, los reyes, los más ricos del mundo, que no se arrepintieron, porque hay ricos que sí se van a arrepentir,
José de Arimatea se arrepintió y fue el que le dio la tumba a Jesús. Hay ricos que van a ser salvos, pero la mayoría no. ¿Y sabes qué dice Apocalipsis 6, 15 y 16? Y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, y los capitanes, los poderosos, y todos siervos, y todos libres, se escondieron en las cuevas, los búnkeres. Están haciendo búnkeres, ¿te sabes? En Brasil, en Estados Unidos, los más ricos, un búnker que tiene, es casi una ciudad subterránea, y tienen de todo. Según ellos, previniendo una tercera guerra mundial. Que eso nunca va a existir. Porque la palabra Armagedón es otra cosa. Pero yo hasta allá no me voy a meter. Pero miren, dice, y decían, versículo 16, estoy hablando de la gente mala, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel, está hablando de Dios, que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Sabes qué es lo que me da dolor y a la vez risa? Que ellos quieran morirse y la muerte ni siquiera los quiere. ¿Cómo serán tan malos? Más malos que el mismo diablo. Búscame ese, dice Apocalipsis 9:6. Sí. Dice, y aquellos días buscarán la muerte. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte. Pero no la hallarán y desearán morir. Pero la muerte huirá de ellos. Imagínate. La pregunta que yo le hago, ¿usted quiere estar ahí? ¿Cómo será el día tan terrible que la muerte hasta se aleja de ellos? ¿Cómo serán tan castigados? Caigan los montes sobre nosotros, ven, Señor, cálmate, cálmate. ¿A cuánto les está hablando Dios? Mira, las pruebas que tú y yo tenemos ahora no son comparados con la gloria venidera del Señor, que será algo hermoso. No te cargues por cosas que ya Dios tiene solucionado. Tu familia, Dios tiene el control de tu familia. Tú ora por ellos, predícale. Sabes que estas personas amaron la rebeldía, la incredulidad, decidieron tomar la puerta ancha, la puerta del engaño, la puerta de los placeres, pero sin darse cuenta estaban tomando la fila equivocada, la fila de la oscuridad. La pregunta que Dios te hace es a ti y a mí, ¿en qué fila te encuentras en el día de hoy? Y ojo, por un descuido, cuidado, vas a tomar la fila equivocada. Dile al teclado, por un descuido, dígale, cuidado, vas a tomar la fila equivocada. ¿Sabes que la mujer de Lot, pobre mujer, no la he dejado quieta hoy? Se debe estar revolcando en la tumba. La mujer de Lot es un modelo gráfico de aquellas personas que aparentan ser cristianas, pero en su corazón no lo son. No han nacido de nuevo. A pesar de estar en una banca de la iglesia, no han nacido de nuevo. Es más, para que ustedes se asusten, hay pastores que no han nacido de nuevo y predican. ¿Y sabes por qué no han nacido de nuevo? Porque en su corazón todavía hay añoranzas por el mundo. Cuando te hablo del mundo, yo no estoy hablando de los paisajes, estoy hablando de lo que el mundo practica, el pecado. Yo no te estoy hablando de las hierbas, de Campo Alegre, estoy hablando de la práctica del mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Qué practica el mundo? El odio, el orgullo, la altivez, la avaricia, el egoísmo. Pero mira qué lindo. Quiero terminar ya este mensaje. Que a pesar de que vivimos un mundo pecaminoso, y un tiempo que tú y yo nos tenemos que revisar hoy.
Nos tenemos que revisar. A pesar de que vivimos un mundo pecaminoso, Dios tiene personas en este mundo, como Noé, que a pesar de vivir un mundo de espalda a Dios, de espalda a los valores, son personas como tú, que están luchando con los valores y actitudes trazadas por la palabra. Tú eres una mujer y un hombre que tienes que pelear por la moralidad todavía que tú vives y que tienes que enseñárselo a los demás. ¿Se puede ser transparente en un mundo corrupto? Sí. Tienes que tener la mente de Cristo. No con lo que el hombre te esté diciendo. No es como la nueva ideología de género te trata de imponer. Tú tienes que pensar como Cristo. No como piensa el sistema de este mundo. Si tú amas el sistema de este mundo y piensas en la manera de este mundo, eres enemigo de Dios. Así de simple. Eres enemigo de Dios. Pero tú eres de esa persona que te vas a comprometer con Dios a seguir luchando por los valores y actitudes que dictan la palabra del Señor. Así como Dios tuvo misericordia hacia una ciudad llamada Nínive, en la cual muchos escucharon la advertencia de Dios y se arrepintieron. ¿Por qué Barranquilla no se puede arrepentir? ¿Por qué Cartagena no se puede arrepentir? ¿Por qué Santa Marta no se puede arrepentir? ¿Por qué La Guajira no se puede arrepentir? Nos queda poco tiempo. Nos toca seguir expandiendo las buenas noticias de Dios a todo ser viviente. No tener temor de confrontar a tus hijos, a tus hijas, confróntalo. A mí mi mamá me confrontaba y a mi mamá se había convertido. Dijo, mi hijo, algún día te estás preparado. Y a veces en medio de la discoteca, que era mi estilo de vida, yo lo pensaba y dice, si Dios viene ahora y me coge aquí. Yo no me iba a poner a bailar la pollera colorada allá en el reino de los cielos. Sí, Dios, saquen a ese negrito de aquí, sáquenlo de aquí. Entonces, fíjate, si ellos no aceptan tomar la fila de lo justo, allá ellos ante Dios. Tú tratas de enfilarlo. Mira, esta es la fila que te lleva a la puerta estrecha. Renuncia a esto, aquello, ellos. Pero si ellos no quieren, ellos algún día tendrán que darle cuenta a Dios. Muchos creyentes serán recogidos y apartados del mundo para que comience el juicio final, porque el juicio final va a llegar. Y en este momento el mundo no quiere escuchar a la iglesia. El mundo no quiere escuchar a la iglesia. Y no lo quieren escuchar porque no les conviene. Aman más la oscuridad que la luz. Y cuando Cristo venga, establecerá su reino sobre la tierra, para que de una vez el juicio comience. Y habrá gente consignada para ese día, para el juicio y pérdida de su alma. Su estilo de vida no pudo encajar en el reino de la luz. Conclusión, y termino con esto. ¿En qué fila estás tú ubicado hoy? Número 2, ¿estás en la fila correcta? Número 3, ¿estás en la fila de la puerta ancha, donde está el placer y la comodidad? Número 4, ¿o estás en la puerta estrecha, donde tienes que hacer la voluntad de Dios, aunque te incomode? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?